es bastante sensible, es sobre desbalance o balance de minerales, y también me han planteado una interrogante que espero al final de la charla poder resolver, y es cómo mejorar la salud del hato, la productividad y la rentabilidad. Bastante nos habló don Augusto sobre lo que era la implicación de los costos en términos de nutrición animal. He decidido, para tratar de responder esa pregunta, dividir la charla en 3 diferentes temas. El primero es uno que denominé estado de incertidumbre. Últimamente han habido bastantes dudas sobre la suplementación mineral. Luego vamos a tratar sobre macrominerales, minerales que se requieren en mayores proporciones y cómo estos pueden afectar la salud y la productividad de los animales. Y el tercero de los puntos es sobre microminerales, que también están muy asociados a lo que es salud, y en este caso yo podría pensar que rentabilidad, por los datos que vamos a ver más adelante en los slides. Entonces les decía que estaba en incertidumbre. Bueno, se han determinado que cuando hablamos de deficiencias de minerales, que es el tema que me han solicitado, podemos clasificarlas en 2 tipos. Una deficiencia de tipo primaria, que es el resultado de consumo de alimentos con bajo aporte mineral. Pensemos en dietas que están únicamente, o animales que están únicamente a base de pastos y que probablemente no sean suplementados con minerales. Es necesario que haya un extenso periodo de tiempo para que se desarrolle este tipo de deficiencia. Estamos hablando de aproximadamente un periodo de 1 año, quizá más. Como les decía, no hay suplementación con minerales y honestamente es un tanto difícil que esto suceda en fincas que están bien manejadas. Quizá el tipo de deficiencia que es más común es la que se denomina secundaria. Y esta es cuando tenemos, o resulta de cuando tenemos un consumo de 1 o más minerales que influyen sobre la absorción de otros minerales, los que se conocen como antagonismos, es decir, que no se puedan metabolizar o absorber correctamente ciertos minerales. Es muy asociado a minerales de tipo traza o los que se conocen como microminerales. Aun cuando podemos decir que tenemos adecuadas concentraciones de los minerales y que estamos supliendo el requerimiento del animal, tenemos esas deficiencias porque no se absorbió a causa de la interferencia de los otros. Entonces, algunos ejemplos que tal vez se han podido observar en fincas, más asociados a deficiencias de tipo primaria, vamos a ver animales consumiendo tierra, consumiendo partes de suelo, corteza de árboles, también animales consumiendo orina de otros animales, tratando de suplir las deficiencias de mineral. Hay un tipo de deficiencia que se conoce como, comportamiento que se conoce como pica, y es cuando los animales empiezan a lamer tubos, palos, objetos extraños. Y también podemos tener otro tipo de ejemplos que les decía, como de deficiencias secundarias asociadas a la interferencia de otros minerales. Y por eso vemos animales caídos al momento del parto, normalmente quizá no por deficiencias de calcio, sino por un mal metabolismo del calcio. Y también podemos ver situaciones como retenciones de placenta, por ejemplo, o problemas de tipo reproductivo después del parto, asociados a un mal funcionamiento principalmente de selenio en el animal. Entonces, ¿cuál ha sido el enfoque en términos de recomendaciones para suplementación con minerales? Bueno, cuando estamos evaluando una dieta o utilizamos alguno de los programas para evaluar dietas, nos dan requerimientos de los animales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos ciertas entradas al sistema que nos dicen cómo se determinan esos requerimientos. Entonces, por ejemplo, un valor que es bastante importante es el peso corporal y el consumo de materia seca. Un animal más grande normalmente esperaríamos que coma más que un animal pequeño, y ahí se establece un requerimiento que se conoce como mantenimiento. Quiere decir que dependiendo de lo que pese el animal, va a haber un requerimiento de mineral para mantenerse. Luego, vamos a considerar si el animal está preñado o no, porque está desarrollando un feto, está desarrollando una cría. Entonces tenemos una entrada por días de preñez, y entonces eso va a establecerse como un requerimiento para la gestación. La edad es sumamente importante, no es lo mismo una ternera a un animal a un animal adulto que tal vez ya está parido. Entonces vamos a tener requerimientos por crecimiento. Y finalmente, en términos de producción de leche, también vamos a tener requerimientos porque hay muchísimos minerales que se van en la leche, por ejemplo el calcio, el potasio, el magnesio. Entonces van a haber requerimientos para todos estos minerales expresados como lactación. Pero tenemos esas entradas y esos requerimientos, y empiezan a haber ciertas dudas últimamente. Y es que la incertidumbre va a incrementar el riesgo de si estamos suplementando adecuadamente o no los animales. Y hay varias preguntas que se han empezado a hacer. Si cubrimos solamente el mantenimiento, ¿estamos
O podríamos considerar adicionar un poquito más para mejorar la salud de los animales. ¿Será que se requiere solo los minerales que se van en la leche? ¿O el proceso de sintetizar leche también requiere un poco más de minerales? Ya sabemos que hay requerimientos para preñez de la vaca, para el desarrollo de la cría, pero ¿será que es necesario adicionar un poco más para que la vaca en realidad quede preñada? Y es bastante común en los extensionistas, en los nutricionistas o asesores técnicos que recomienden, una típica en Costa Rica son 120 gramos de minerales para animales vacíos, 60 para vacas preñadas. Es bastante típico y a veces considerando esto. Entonces lo que tenemos que hacer es evaluar el riesgo versus la recompensa de subalimentar o de sobrealimentar minerales. ¿Qué cuesta más? No solo en términos de plata, sino en términos de desempeño reproductivo o productivo de los animales. ¿Subalimentar o sobrealimentar? Y es que podemos hacer una lista de pros y de contras. A favor se ha visto y todos creemos, o creo que todos estaríamos de acuerdo a decir que cuando suplementamos con minerales vamos a tener beneficios sobre la salud de los animales. Se ha reportado, o mucho está asociado a la eficiencia reproductiva. Cuando tenemos problemas reproductivos normalmente siempre se achacan, es muy común que se achaque a minerales. Podemos tener mejoras en producción de leche. Podemos incrementar el valor nutricional de la leche, que eso es algo que recientemente se le ha dado mucho valor. Y también mejorar la rentabilidad. Si sacamos más leche, si tenemos animales en mejores producción, podemos tener más ingreso a la finca. En exceso, si tenemos animales en exceso, vean que es un tanto contradictorio, por eso decía que era un tema sensible, porque podemos tener efectos sobre la salud de los animales, podemos tener efectos sobre la producción de leche, podemos contaminar el ambiente, y otra vez, como decía Augusto, si estamos gastando de más, estamos atentando contra la rentabilidad de la finca. Dentro de este estado de incertidumbre, una de las preguntas que también vale la pena hacerse es ¿cuántos minerales requiere el ganado de leche? Normalmente si nos vamos a los libros andan alrededor de 16, en realidad son 16 los que están estipulados, que dice hay un requerimiento para el animal de este mineral, son 16, pero últimamente se habla de 17, de 18, parece que hay pues nuevas recomendaciones o digamos que estableciéndose requerimientos para otros minerales. Y esto los podemos clasificar en dos tipos. Les hablaba al inicio de los macrominerales, que son los que se requieren en mayor proporción, se expresan o se requieren en gramos por día y normalmente se expresan con porcentajes. Aquí podemos encontrar el calcio, el fósforo, el magnesio, el sodio y el cloro, que básicamente están presentes en la sal. Tenemos al potasio y al azufre. Sobre estos dos voy a hablar más adelante. Y también tenemos a los microminerales. Estos se requieren en cantidades muy pequeñas, microminerales o minerales traza, se requieren en cantidades muy pequeñas y normalmente se expresan en miligramos por kilo o en partes por millón. Entonces acá tenemos al cobalto, al cobre, al hierro, manganeso, molibdeno, selenio, yodo y zinc. Les decía que hay incertidumbre porque, por ejemplo, acá yo tengo el cromo, no existe un requerimiento para cromo, no hay una recomendación, un requerimiento establecido para cromo, pero últimamente ha tomado mucha importancia en la suplementación de los animales, está muy asociado a reducir los procesos de estrés, a reducir los niveles de cortisol. Hay estudios que dicen que sí, otros que dicen que no, pero últimamente la tendencia es incorporar cromo o suplementar cromo a los animales. Entonces, por eso decía, no sabemos en realidad cuántos minerales se requieren precisamente. Y es que estos están vinculados para otro montón de procesos. Por ejemplo, para el desarrollo de los huesos, es muy importante la incorporación de calcio o la participación del calcio, del fósforo, del magnesio. El fósforo también es muy importante para el desarrollo muscular en animales jóvenes. El selenio es también importantísimo. Hay una enfermedad que se llama de músculo blanco en terneras. Normalmente está asociado a deficiencias de selenio. Son animales que no se desarrollan bien. En producción de leche es sumamente importante la suplementación con calcio, fósforo y magnesio. Como les decía, mucho de esto se va en la leche y por eso son fuentes de minerales. Normalmente las cajas de leche dicen fuente de calcio. Para la salud de la piel y la pezuña tenemos minerales importantes como el zinc, como el cobre. Entonces normalmente a veces tenemos pediluvios con fuentes o sulfatos con fuentes de estos minerales. Para la parte de fertilidad, aquí es muy importante los micros. El zinc, el selenio, son bastante importantes para tratar de que el animal esté más rápidamente de vuelta en el ciclo reproductivo. Y así hay otros que se requieren en muy pequeñas cantidades, pero que tienen su efecto sobre los animales.
Hay nuevas recomendaciones para nosotros, para las zonas tropicales, a pesar de que no se han publicado, nos las han facilitado ya hace como unos 5 años, y dice que pues deberíamos incrementar algunos minerales, incorporar una mayor proporción de ciertos minerales. Uno de ellos es el potasio, pero eso ya nosotros lo teníamos en exceso y ya vamos a hablar sobre eso. Y el otro que es bastante importante es el magnesio. Alrededor de un 60% más de magnesio es la sugerencia de que deberíamos incorporar en nuestras condiciones por la adversidad que tenemos con el potasio y que ya más adelante les voy a hablar. En el caso del azufre, dice que deberíamos mantenernos con los niveles iguales y hago énfasis en estos porque son los que voy a tratar más adelante. En términos de microminerales, también dice que deberíamos incrementar las dosis de estos micros, principalmente de uno, que es el selenio. Normalmente la regulación FDA en los Estados Unidos dice que el límite máximo de selenio debería ser 0.3 partes por millón en la dieta. Pues bueno, las interferencias y diferentes razones que tenemos en las dietas que no permiten su buena absorción, dicen que deberíamos subir este nivel a 0.5. Este es un trabajo que se había hecho en Honduras. Estos son diferentes pastos de Honduras. Bueno, esto debería estar en rojo, no se ve muy bien, pero este es un trabajo que se hizo en Honduras y lo que hicieron los autores fue estimar la deficiencia de mineral si los animales comieran únicamente pasto. Es decir, si los animales estuvieran alimentados únicamente a base de pastos, sería necesario prácticamente en todos suplir fósforo, suplir calcio, suplir magnesio. Tal vez el magnesio en menos proporciones en algunos otros. En términos de microminerales, habría necesidad de suplir zinc y de suplir cobre. Es decir, estos minerales tienen que ser incorporados o suplementados al animal porque a base de pastos no lo vamos a lograr. Esto es en Honduras, muchos pastos de zonas bajas. Estos son datos de pastos de Costa Rica, más de zona media hacia zona alta. Igual podemos ver que con respecto a lo que requiere el animal es necesario aportar calcio. Muy importante, a veces se nos olvida la importancia de la sal. Es importante que en las fincas siempre haya sal blanca para los animales. Casos de leche ácida, por ejemplo, en Honduras, que se reportan muchísimo, están asociados a que los animales no están consumiendo sal blanca y es muy importante para el equilibrio ácido-base. Algo que me interesa muchísimo son los valores de azufre. Normalmente los valores de azufre están sobrados en la región y el animal realmente no es el animal quien lo requiere, sino son los microorganismos del rumen para la degradación de la fibra. Entonces, ese es uno de los que está sobrando. En términos, otro de los que sobra es el hierro. También tenemos excesos de hierro, no solo en los pastos, sino también en las aguas. Entonces, yo siento que no habría necesidad de incorporar tanto hierro. Pero uno que me interesa muchísimo es el selenio. Si vemos los valores en los pastos andan alrededor del 0.12 y la recomendación es de 0.5. Entonces tenemos excesos de azufre, deficiencias de selenio, y ya más adelante les voy a explicar sobre esta interacción. La cuestión es que no podemos utilizar o pensar que a base de pastos no requerimos suplementación mineral. Es sumamente importante la suplementación con minerales. Y por eso entonces voy a pasar al segundo de los puntos, que es tratar sobre macrominerales, minerales grandes, los que se requieren en mayores proporciones y están muy asociados a lo que es el tema de salud y de productividad. Ya les decía que el calcio y que el fósforo son importantes, incluso el magnesio también, para la formación de huesos y dientes. Me interesa mucho la inclusión de magnesio para la síntesis de grasa en leche, pues si queremos una leche de mejor calidad, que nos percibamos un mayor precio por la leche, pues una forma es a través de los sólidos, en el caso de que se los consideren en su compañía. Y como les decía, muy importante la sal, la suplementación con sal, un material que es sumamente barato, a veces lo dejamos olvidado, pero los animales requieren cantidades importantes y, como les decía, a veces está muy asociado o es una de las razones para tener leche ácida. Entonces voy a tratar dos minerales en esta sección, el potasio y el azufre. Estábamos hablando de que si realmente debemos tener exceso o suplementar algo adicional, pues bueno, vamos a ver lo bueno y lo malo de tener excesos de potasio en la dieta. ¿Cuánto es sobrealimentar? Bueno, alrededor de un 2%. Yo diría que las dietas nuestras andan alrededor valores de desde 1.5 hasta 1.8, dependiendo de la zona y el tipo de pasto que tengamos. Cuando tenemos
alrededor de un 2%, ¿qué podríamos empezar a ver en los animales? Tal vez una mejora en la grasa en leche, no por el hecho de que haya más potasio, sino porque algo que se llama el balance cation-anión de la dieta es positivo y eso influencia el consumo de materia seca en los animales, influencia la tasa de pasaje a nivel de rumen y eso puede mejorar el desempeño de los animales. De hecho, que podemos tener mejoras en la eficiencia alimenticia. Y también está muy asociado a reducción en estrés calórico. Aquí hay un ejemplo de cómo esa concentración, o mayor concentración, perdón, mayor contenido de potasio puede mejorar lo que les decía, un trabajo de hace unos 5 años, y podemos ver en el gráfico de la izquierda, este que está acá, cómo los animales que tenían un poco más de potasio en su dieta incrementaban el consumo de materia seca, y este consumo de materia seca les permitía tener una mayor producción de leche. Luego, en el gráfico de la derecha, si vamos a ver los componentes y la eficiencia alimenticia, los animales que tenían niveles de potasio mayores tenían incrementos en la síntesis en la producción de grasa en leche, que puede permitir un mejor precio por la leche, y además hay una mejora en la eficiencia alimenticia. Normalmente para calcular eficiencia alimenticia lo que se hace es que no solo se consideran los kilos de leche, sino la leche y su composición, cuánto de proteína, cuánto de grasa, y eso se divide entre los kilos o el consumo de materia seca de los animales. Entonces los animales que tenían apenas un 1.2% de potasio en la dieta, producían 1.7 litros de leche por cada kilo que se comían, mientras que los otros podían llegar hasta 1.8. Entonces eran animales más eficientes. Eso es lo bueno, sin embargo está la contraparte, está lo malo de tener niveles excesivos de potasio. Esto está principalmente muy asociado a los animales prontos, a los animales antes del parto. Y es que hay una interacción con el magnesio, va a reducir su absorción. Esto quiere decir que hay que incrementar las dosis de magnesio, tenemos que utilizar niveles de magnesio más altos, y como les decía al inicio, en uno de los slides, la recomendación es incrementar hasta un 60% el aporte de magnesio. Esto significa que también, como pasa más rápido todo el rumen, vamos a tener más estiércol producido por los animales, y también va a haber un contenido mayor de potasio en el estiércol. A veces puede ser beneficioso considerando fertilización, también puede estar asociado a contaminación. Y como les decía, es importante para los animales que están prontos, porque va a generar algo que se llama la alcalosis metabólica, y normalmente eso conlleva a problemas de hipocalcemia o de fiebres de leche. Entonces, para ejemplificar lo que les estoy diciendo, estos son un par de trabajos que he resumido en este gráfico, donde se evaluaron diferentes niveles de potasio en las dietas, y podemos ver que conforme se incrementa el contenido de potasio en la dieta, la absorción del magnesio se reduce entre 3 y 8 veces más, entre 3 y 8 veces la reducción por cada punto porcentual que incrementemos el contenido de potasio en la dieta. Normalmente nosotros vamos a andar, como les decía, entre 1 y 2, quiere decir que la absorción del magnesio podría andar entre 20 y 25% apenas, y por eso es necesario hacer un incremento. Les decía que hay inducción hacia alcalosis metabólica. Esto lo que va a implicar es que esa disminución en la absorción del magnesio reduzca la actividad de una enzima que se llama calcio ATPasa, va a reducir la secreción de una hormona que se llama paratiroidea, y esto va a comprometer el metabolismo del calcio. ¿Qué es lo que hace esa hormona paratiroidea? Pues maximiza la habilidad para absorber calcio en el intestino, va a incrementar la movilización de calcio desde los huesos, y va a reducir las pérdidas de calcio a través de la orina. Entonces, por eso es que es sumamente importante tener un buen balance. Acá les presento un par de gráficos. El de la izquierda corresponde a un trabajo que se realizó en los Estados Unidos, donde se evaluaron niveles de calcio 48 horas después de que las vacas han parido. Entonces, dependiendo del valor de calcio, a partir de valores menores a 1.5 ya se considera, a 1.5 milimoles por litro, se considera que ya el animal tiene una hipocalcemia subclínica. Entonces, esos valores en Estados Unidos, donde se utilizan forrajes conservados y que los niveles de potasio son más bajos, en realidad la incidencia no fue tan alta. Los valores anduvieron entre 1 y un 13% de los animales muestreados que tuvieron una hipocalcemia clínica, es decir, que el animal probablemente se cayó y los niveles de calcio fueron por debajo de 1.5. 2 años después, este mismo trabajo se realiza en Costa Rica, niveles de potasio en los pastos sumamente altos,
Y vean qué interesante, los valores empiezan a subir desde 6 hasta un 30% de los animales que fueron muestreados, y los animales que no estuvieron ni de uno ni del otro lado, es decir, que tuvieron un valor considerado para ser subclínico, no vimos al animal o no mostró signos de que se iba a caer, pero realmente los niveles de calcio indicaban que tenía una hipocalcemia subclínica, son sumamente altos, podían llegar hasta un 78% de los animales muestreados. Entonces esto se debe a esa interferencia del potasio que no permite un buen equilibrio de la hormona paratiroidea y la movilización del calcio. Como les decía, los niveles de potasio en los pastos son sumamente altos. Aquí les tengo bastantes ejemplos. Pastos de zona baja, podemos pensar en guineas, en braquiarias, andan alrededor de 2.5 o de 3. Hay un pasto que es bastante alto, también de zonas bajas y es bastante alto en potasio, y es el famoso Tanner. Vean que los valores pueden llegar hasta 4% de potasio en la dieta. Entonces, si tenemos este tipo de pastos, los consumos son buenos, probablemente vamos a tener excesos de potasio y vamos a tener esos problemas alrededor del parto. Dichosamente tenemos estrategias para poder tratar de reducir la incidencia de estos males. Y hay dos opciones, puede que haya más, les voy a presentar dos. La primera es tener una adecuada dieta de transición. Normalmente lo que se trata es que haya una buena relación entre estos tres minerales que les he hablado, el calcio, el magnesio y el potasio. La idea es tratar de mantener el potasio lo más bajo posible, alrededor de un 1%, pero esto es sumamente difícil. Normalmente, como les decía, 1.5 a 2. La forma de que lo podemos hacer es incorporando heno. Normalmente los forrajes conservados tienen niveles de potasio más bajos que los forrajes frescos. Entonces mi recomendación siempre anda alrededor de 3 kilos al menos, que deberían ser suplementados para tratar de bajar esos niveles de potasio. Además, debemos reducir los niveles de calcio. Entonces, si vamos a usar un mineral, bueno, de hecho, tenemos que usar un mineral que los niveles de calcio sean más bajos. Es decir, no podemos usar el mismo mineral que le damos a las vacas de leche. Tenemos que usar uno diferenciado para tratar de reducir los valores de calcio. Y muy importante, les hablaba, hay que incrementar los valores de magnesio. Tenemos que tener fuentes de magnesio incorporadas y también que el mineral que estemos usando tenga niveles, ojalá, más altos de magnesio para tratar de llegar a valores de la dieta cercanos al 0.3%. Esto funciona normalmente, no es tan fácil de hacerlo, pero normalmente nos va a ayudar a tener un buen desempeño a la hora del parto de los animales. La segunda de las opciones son las sales aniónicas. Aquí les hablaba de que cuando tenemos potasio, se va a incrementar algo que se llama el balance catión-anión de la dieta. Con las sales aniónicas lo que vamos a tratar es de reducir ese balance catión-anión y vamos a producir algo que se llama una acidosis metabólica compensada. Totalmente lo contrario, antes les decía alcalosis metabólica, ahora estamos hablando de acidosis metabólica. Esto lo que va a provocar es que la vaca pueda absorber y movilizar más calcio y normalmente se utiliza entre 2 a 3 semanas antes del parto. Tenemos que incrementar todavía más los niveles de magnesio, no es tan fácil, pero lo podemos lograr a valores de 0.4 y como vamos a requerir mucho calcio, entonces también tenemos que incrementar el valor a valores cercanos a 0.8 y lo más importante cuando utilizamos sales aniónicas es que tenemos que monitorear el pH de la orina. Los valores de pH deberían andar entre 6.2, incluso hasta 6.8 para decir que están funcionando los productos que estamos utilizando. Cuando vamos a tener valores muy bajos de pH, vamos a tener una reducción en el consumo de materia seca. Y eso puede ser un precursor para que tengamos problemas de cetosis después del parto. Si tenemos valores muy altos de pH en la orina, pues simplemente no tenemos ningún efecto sobre el metabolismo del calcio. Es una técnica que es bastante efectiva, pero por estas condiciones de que a veces no podemos medir y tenemos que en realidad estar monitoreando, creo que no es para todas las fincas. Entonces, ¿qué es lo que hace o lo que tratamos de hacer para tratar de explicar mejor lo de la alcalosis y acidosis? Ese balance catión-anión de la dieta. Pues si lo logramos bajar, vamos a reducir entonces el pH de la sangre y vamos a absorber más y movilizar más calcio. Eso es lo que vamos a tratar de hacer con las sales aniónicas. Las condiciones típicas que tenemos nos van a producir, entonces les decía, una alcalosis metabólica donde vamos a tener mucho potasio, el pH va para arriba. Lo que vamos a tratar de hacer con la sal aniónica es generar una acidosis metabólica. Normalmente lo que vamos a incorporar son minerales que contienen cloro y azufre para bajar el pH.
esta incorporación de cloro va a hacer que el material tampoco sea muy palatable, entonces a veces también tenemos problemas de que los animales no los consuman muy bien y entonces no lleguen a la dosis que realmente requieren. Entonces con eso voy a brincar al otro de los minerales, al azufre. Veíamos que la recomendación decía que había que mantenerla igual, alrededor de 0.20, y el mensaje es que no hay razón para el exceso. Siento que no hay necesidad de incorporar azufre adicional a las dietas. Es muy importante revisar el nivel de azufre en las dietas, no solo en la dieta, sino también en el agua. En Costa Rica, por ejemplo, ahorita tenemos, yo creo que ya 3 volcanes activos. Los niveles de azufre, no solo en suelo, que son bastante altos, sino que en agua se empiezan a incrementar y empezamos a tener problemas con el desempeño de los animales, principalmente a nivel reproductivo. ¿Por qué? Porque el azufre interfiere con un mineral que es el cobre, va a reducir su disponibilidad y va a trabajar también negativamente con el selenio, también va a reducir la disponibilidad del selenio. Puede reducir ese balance cation-anión de la dieta y puede ser que también el consumo de materia seca vaya para abajo, y si reducimos el consumo de materia seca, que decía don Augusto era la limitante en nuestros sistemas, probablemente vamos a tener una limitación con la producción de leche. Entonces les pongo acá un ejemplo de lo que sucede en dietas típicas nuestras. Normalmente lo que se requiere, les decía, es alrededor de 0.2% de azufre en la dieta. Por lo que hay en el contenido de los pastos, normalmente los granos vienen con fuentes como destilados de maíz que son muy altas en azufre. Ya tenemos en la dieta alrededor de 0.25, o sea, ya estamos sobre lo que realmente se necesita. Pero es muy importante revisar el agua, hay que revisar las fuentes de agua y cuál es su contenido. Nosotros hemos hecho evaluaciones y andan, antes de la actividad de los volcanes, alrededor de 350 miligramos por litro, y si incorporamos esto en la dieta, vamos a tener un equivalente de 0.45. Es decir, estamos tirándonos al doble de lo que realmente los animales están requiriendo. Y les decía que esto, o tener exceso de azufre, va a conllevar interacciones, y otra vez hay que evaluar qué cuesta más, subalimentar o sobrealimentar. Yo creo que no hay razón para sobrealimentar azufre. Vemos que hay interacciones negativas con el selenio y con el cobre. Tal vez ustedes han visto esta gráfica muchas veces. En este caso lo que me interesa es recalcar cómo afecta el cobre y el selenio. Vamos a ver un par de ejemplos. Este es un trabajo que se publicó este año. Lo que hicieron fue suplementar animales con fuentes de azufre y evaluaron el nivel de cobre a nivel de hígado. Entonces podemos ver acá que cuando los animales fueron suplementados con apenas un 0.13% de azufre en la dieta, el nivel de cobre al inicio andaba alrededor de 407 miligramos en hígado y luego se incrementó a 490. Cuando los autores fueron y suplementaron animales con un poco más, bueno, no un poco más del doble en realidad, de azufre, el valor inicial, que estaba en 418, cayó a 357. Entonces eso, hay una interferencia para que el cobre sea absorbido. Entonces, ¿qué además reportaron los autores? Que había una disminución en el consumo de materia seca y en la producción de leche, y lo que les decía hace un rato. También encontraron un incremento en los conteos de células somáticas, y determinaron que cuando había altos niveles de azufre en las dietas, llevábamos a una reducción en las concentraciones de cobre a nivel de hígado. Otro trabajo parecido se ha realizado con selenio, y este fue con selenio en sangre. Entonces también encontraron en este trabajo que habían disminuciones en el consumo de materia seca y en la digestibilidad del selenio. Podemos ver acá cómo cuando íbamos incrementando los valores de azufre de 0 a 0.2, 0.4, las digestibilidades del selenio, o las absorciones, perdón, del selenio, se disminuían considerablemente. Entonces, cuando no tenemos niveles adecuados de selenio en la dieta, probablemente la absorción de este selenio, y que tenemos, vamos a ver, cuando no tenemos niveles adecuados de selenio, que no le estamos llegando, es decir, y además tenemos otros minerales que interfieren, va a comprometer muchísimo el aporte de selenio a los animales. La tercera de las secciones, les decía, es los microminerales. Cuando andamos visitando fincas, asesorando fincas, participamos en conferencias y compartimos con otros colegas, podemos generar proposiciones, y yo tenía una que es que las dos principales razones para descartar vacas son los problemas de salud y la reproducción. Y una contrapropuesta podría ser que la nutrición mineral va a jugar un papel fundamental en mantener algo que se llama el balance oxidativo, el sistema inmune y la salud de las vacas. Tal vez muchos nos preguntamos qué es el estrés oxidativo. Pues
y que también es bastante común que se hable de esto últimamente, y es cuando tenemos abundancia de sustancias llamadas especies reactivas de oxígeno o de nitrógeno, más comúnmente conocidas como radicales libres. Entonces, hemos escuchado tal vez en la televisión, en el radio, o en los periódicos, hay que comer fuentes de omegas, hay que comer pescado, aceites de oliva, arándanos, por ejemplo, que son los famosos antioxidantes y me van a ayudar a combatir estos famosos radicales libres. ¿Cómo se generan? Pues son parte del metabolismo normal de los animales. Normalmente animales que tienen mayor producción van a ser más susceptibles. Los eventos inflamatorios generan este tipo de radicales libres, tanto para matar bacterias y estimular la actividad. Y el momento del parto, que es un proceso bastante estresante, va a generar este tipo de radicales libres. Lo que nos van a hacer estos radicales libres es afectar las células y los tejidos. Básicamente se va a incrementar la prevalencia o la severidad de enfermedades infecciosas. Entonces ya veíamos que los efectos que les mostré en el azufre, ambos decían que habían problemas con células somáticas, se afecta la inmunidad. Desafortunadamente esto siempre lo vamos a tener, es parte de la naturaleza y todos sabemos que las vacas que están recién paridas, todas van a perder condición corporal. Van a estar en algo que se conoce como un balance energético negativo. Van a empezar a mover reservas los animales y van a generar unos compuestos que se llaman ácidos grasos no esterificados. Esos ácidos grasos no esterificados van a afectar las células inmunes. También van a generar otro compuesto que se llama beta-hidroxibutirato, que también afecta a las células inmunes. Y es muy importante incorporar niveles ya más altos de calcio después del parto porque las células inmunes van a requerir mucho de este mineral. ¿Cuáles son los elementos que tienen injerencia sobre el estrés oxidativo? Pues hay varios elementos, dentro de ellos está el selenio, el cobre, el zinc, como minerales, les hablaba al inicio del cromo, y un par de vitaminas, vitamina E y betacaroteno. Para efectos de la presentación, nada más me voy a enfocar sobre el zinc y sobre el selenio. Tenemos, en términos de minerales trazas, también diferentes fuentes. Dichosamente, esto nos puede ayudar a aplacar las adversidades de la interacción con otros minerales. Y tenemos las fuentes inorgánicas, dentro de ellas encontramos cloruros. Honestamente yo nunca he visto cloruro de alguno de estos metales, pero sé que la existencia de cloruro de zinc, por ejemplo. Hasta hace unos años los óxidos eran bastante comunes, yo creo que ya tampoco es normal encontrarlos en las fórmulas de minerales. La diferencia entre estos y los que se utilizan ahora, que son los sulfatos, es que unos son solubles en agua y los otros no. Y normalmente esto está asociado a la mayor absorción del mineral a nivel intestinal en el animal. Y luego tenemos las fuentes orgánicas, que también ya son de uso común en la suplementación de los animales. Y aquí tenemos los que se conocen como complejos proteinatos, que normalmente son metales asociados a una levadura. Tenemos los complejos con polisacáridos, que son metales asociados a azúcares. Los complejos con aminoácidos, normalmente asociados a metionina o a glicina. Y tenemos los quelatos con aminoácidos, que normalmente es la incorporación con un par de aminoácidos más. Este es un trabajo también, ya que tiene sus años. Lo que hizo fue comparar diferentes fuentes de zinc. Si podemos ver acá, las últimas dos líneas son las fuentes inorgánicas. Entonces, normalmente lo que se ha determinado es que el sulfato de zinc, que es la mejor fuente orgánica, se absorbe mejor que el óxido de zinc. Entonces, si estamos utilizando óxido de zinc en la dieta, deberíamos incorporar alrededor de un 40% más para poder llegar al nivel de sulfato de zinc. O al revés, si lo que vamos a considerar es pasarnos de óxido de zinc a sulfato, tal vez requiramos menos mineral para poder llegar al requerimiento de los animales. El mensaje acá es que las fuentes inorgánicas, todas estas que están acá, son más disponibles que todas las fuentes inorgánicas. Les decía que la mejor es el sulfato de zinc y todas estas van a andar entre un 59 hasta un 127% más disponible que las fuentes inorgánicas del mineral. Acá un par de trabajos realizados con fuentes orgánicas de zinc. Disculpen acá que no se ve, pero ya les voy a explicar. Este es sobre servicios por concepción. Esta primera barra, era cuando se utilizaba solamente una fuente inorgánica como sulfato de zinc, y estas dos es un complejo con polisacárido y un complejo con aminoácido. Vemos que hay una reducción en los servicios por concepción. Acá lo que se hizo fue sustituir una tercera parte de la fuente inorgánica por fuentes orgánicas, alrededor de un servicio por concepción menos en estos animales.
También en ese mismo trabajo se evaluaron los días abiertos de estos animales y evidentemente también tenían pues, que ser menores. La sustitución en una tercera parte de la fuente inorgánica por fuentes orgánicas redujo alrededor de 40 a 45 días el periodo abierto de los animales. También evaluaron otros indicadores como la tasa de descarte. Entonces lograron reducciones de hasta un 10% en la tasa de descarte cuando se incorporaron o se sustituyeron las fuentes inorgánicas por fuentes orgánicas, y también hubo reducciones en la incidencia de mastitis. Alrededor de la mitad de los animales se redujo en la mitad el indicador. El último de los minerales del que les voy a hablar es el selenio, quizá mi favorito, y es que tiene una historia detrás. Hay una deficiencia de selenio que se reconoce a nivel mundial y que podría ser un problema pues, de salud, llamemos de salud pública. La cuestión es que el selenio es un mineral que es un componente estructural de una enzima que se llama glutatión peroxidasa. Esta glutatión peroxidasa es la enzima más importante para combatir todos los procesos de oxidación. Está muy asociada a la reducción de problemas como cáncer, Alzheimer, todos esos que nos dicen son antioxidantes. ¿Cuál es la historia? Pues bueno, ya dijimos que se reconoce que es globalmente la deficiencia del selenio porque el nivel de suelos es sumamente bajo el valor. Si tomamos una muestra de suelo de todo el mundo, vamos a encontrar alrededor de 98 elementos ahí. Si los rankeamos, en primera posición, el que está en mayor proporción, hasta el último, el selenio se va a encontrar en la posición 70. Es sumamente bajo lo que hay. Si tenemos niveles bajos en el suelo, pues evidentemente en los pastos y cultivos que crecen en ellos, también van a ser bajos los valores. Los animales que consumen esos pastos y cultivos va a seguir esa cadena y van a tener niveles bajos de selenio, por eso hay que suplementarlos. Y los productos de origen animal para consumo de humanos también van a ser limitados. Para que tengan una idea, para poder llegar al requerimiento de selenio en un humano diario deberíamos tomarnos alrededor de 4 litros de leche o comernos 400 gramos de pescado todos los días. En Costa Rica, en el 2010, el Ministerio de Salud lanza algo que se llama la Encuesta Nacional de Nutrición y determina que el 35% de la población costarricense tiene deficiencias de selenio. Quiere decir que no están llegando a su requerimiento diario y que esto está asociado a esos problemas que les decía, de cáncer, de Alzheimer, de envejecimiento prematuro. Algunos ejemplos. Este es un trabajo que se publicó este año también, realizado en Costa Rica, y vemos los valores de selenio en suelo en 2 regiones del país. Los valores van a andar entre 78 y 345. Normalmente lo que se recomienda son 500 microgramos por kilo para decir hay una buena concentración de selenio en el suelo. El promedio es de 188, menos de la mitad. Estos mismos autores evaluaron los contenidos de azufre en esas mismas muestras. Vean que el promedio andaban alrededor de 36,000. Si dividimos esto y sacamos una relación es alrededor de 190. Y 190 veces más azufre que selenio en los suelos. Y les decía que interfieren estos. Este es un trabajo un poco más viejo con valores de selenio en pastos. Vemos que van a andar, no hay gran variación, en realidad pueden andar entre 0.05 a 0.19. En promedio 0.12 y les decía que lo que se requiere es 0.5. Es decir, tenemos que suplementar con selenio a los animales. Pero los animales los suplementamos con selenio. Todos los minerales dicen selenio y los concentrados yo esperaría que tengan selenio. La cuestión es que normalmente se utiliza fuentes inorgánicas, selenito de sodio. Entonces estos mismos autores, los que acaban de publicar el estudio, evaluaron indicadores en el animal. Y uno que es muy importante es la enzima de la que les hablaba, que se llama glutatión peroxidasa. Un buen valor para decir que el animal tiene una buena actividad de la enzima es 100 unidades por gramo de hemoglobina. Eso es lo que significa esto. Vean que los valores andaban entre 33 y 75. Quiere decir que a pesar de que hay selenio suplementado, no se le está llegando. Valores en sangre, en plasma, considerados apropiados, andan alrededor de 80. Valores que andan entre 19 y 44. Entonces, sí suplementamos selenio, pero pareciera que no está haciendo efecto. Pues efectivamente, las interacciones con otros minerales como el azufre y las fuentes que estamos utilizando, que no son tan buenas para absorberse, están implicando que mucho del mineral se esté yendo en la orina. Vean que la concentración en orina es sumamente alta, alrededor de 78 microgramos por litro. Entonces aquí tenemos que considerar la utilización de fuentes orgánicas. En este caso,
cuando tenemos presencia de antagonistas, como el azufre, tenemos que incorporar una fuente orgánica que se llama selenio levadura. Normalmente se ha identificado que tiene hasta un 30% más de disponibilidad. Puede incrementar el contenido de selenio en leche. Esto es importante para los humanos. Puede formar reservas corporales y esto implica que se va a transferir al feto y también al calostro. La única desventaja que tiene es que es más caro que las fuentes inorgánicas, evidentemente. Parte de los trabajos que se han realizado desde el 95, cuando se hace el registro del primer producto, han demostrado que cuando se suplementa con selenio en forma de levadura, hay incrementos en el contenido de selenio en sangre, alrededor de 10 hasta un 30%. Y un trabajo que realizamos en Costa Rica en el 2012, encontramos incrementos de un 11% en el contenido de selenio en sangre. También se evalúa el contenido de selenio en leche. Vean que los valores van desde un 15% hasta un 160%. Este es sumamente interesante, es un trabajo realizado en Nueva Zelanda. Normalmente la zona o el área de Asia-Pacífico es el que reporta las mayores deficiencias de selenio. Por ejemplo, en Corea hay una enfermedad que se llama la enfermedad de Keshan, que es una cardiopatía, un problema cardíaco que está asociado a deficiencias de selenio. Entonces, cuando hay suplementaciones, los incrementos son bastante importantes. En el caso de Costa Rica, nosotros encontramos incremento de 61% en el contenido de selenio en leche. Y pensando en rentabilidad, ¿será que transferir selenio a la leche nos podría mejorar el precio de la leche? Pues yo esperaría que sí. Les pongo un par de ejemplos. En el 2003, Corea, la cooperativa de leche de Corea, que se llama en Seúl, saca esta leche diferenciada que se llama Selk, una leche con mayor valor para el consumidor y evidentemente eso debería haberse transferido a los productores. Más recientemente, en Gran Bretaña, en el Reino Unido, sacan estos shaking order milkshakes y lo que reportan es hacen lo que se conoce como un claim o una aseveración en la etiqueta que dice esta es una fuente de selenio. Entonces sería muy importante que podamos diferenciar nuestra leche. ¿Será esa una oportunidad para incrementar el valor de la leche? En términos rentables, las industrias deberían considerar estas oportunidades. En términos de salud de ubre, también habíamos hecho evaluaciones sobre los contenidos de células hemáticas, por ejemplo. Esta es una de las fincas más problemáticas de las que evaluamos. Este productor sufría muchísimo con células somáticas, y no tanto por eso, sino el precio. El esquema de pago de la cooperativa a la que le entrega la leche es sumamente exigente y él perdía un 10% del valor base que recibía por la leche. Una vez que empezamos con la suplementación, disculpen que no se vea, pero empezaba, ya no perdía, se ganaba 1.4, pero al menos ya no perdía la bonificación. Este productor empezó a percibir alrededor de 5 centavos más por litro de leche entregado, solo por efectos de mejor calidad de leche y de salud de ubre. En términos reproductivos también pueden haber efectos, y esto es parte de la investigación que se realizó en Costa Rica también. Vemos que las vacas que fueron suplementadas con el selenio levadura, se redujo el intervalo parto primer servicio en 14 días y el intervalo parto concepción en 11 días. Eso significa que las vacas pueden estar más rápidamente de vuelta en su ciclo reproductivo. Y mucho de esto está asociado a un mejor desarrollo de los folículos, a la actividad ovárica. Vean que al día 57, alrededor de 3 milímetros más en las vacas suplementadas, y tal vez uno dirá 3 milímetros es una cosa insignificante, pero a nivel microscópico y en términos de fisiología es bastante relevante. Los holandeses han creado unas tablas para estimar pérdidas económicas por concepto de días abiertos y encontramos que los animales que eran suplementados con selenio levadura iban a percibir alrededor de $16 más por concepto de que se preñaban más rápido. Entonces esto es algo también para tener en consideración. Ya me estoy quedando sin tiempo, entonces vamos a ver cuál es el mensaje que yo quisiera que se llevaran a casa después de esta charla, y estamos todos de acuerdo que una adecuada nutrición mineral es fundamental para el éxito de las lecherías. Hay un estado de incertidumbre, nuevas recomendaciones que se justifican sobre alimentar minerales hasta un 60%, como es el caso del magnesio, el caso del selenio, principalmente por la acción que tienen los antagonistas sobre ellos. Ya recordemos esta relación de potasio, de magnesio, de azufre con selenio. Hay una máxima que dice, lo que bien empieza, bien acaba. Entonces, siempre he estado seguro de que la producción de leche inicia con las vacas prontas. Entonces, es muy importante balancear para prevenir hipocalcemia. Tenemos que tener una buena relación entre calcio, magnesio y potasio.
Ya vimos que también la disponibilidad de un mineral orgánico es mayor que la de los inorgánicos. Estos nos van a ayudar a prevenir lo que conocimos como estrés oxidativo y esto significa que vamos a tener un mejor sistema inmunológico y un mejor desempeño reproductivo. Esto nos va a ayudar a ser más rentables en la finca. Y al final, para tratar de responder esa pregunta del inicio de la plática que decía cómo mejorar la productividad y rentabilidad de la finca, yo creo que la podemos resumir en tener animales saludables, mantener a la vaca sana. Un animal que está sano va a producir buena leche, se va a preñar más rápido y va a generar más ingresos a la finca. Antes de terminar, pues tengo que felicitarlos y desearles un feliz Día Mundial de la Leche. Les agradezco muchísimo su esfuerzo a todos los que son productores y los que estamos vinculados con el sector y también les agradezco su atención. Muchas gracias.